Gran foro de candidatos del departamento de Nariño al Congreso de la República. Sus perfiles, propuestas y visión del nuevo gobierno en Colombia. Las necesidades y fortalezas para el suroccidente del país. Martes 1 de marzo, Bloque 1, Cámara de Representantes. Miércoles 2 de marzo, Bloque 2, Cámara de Representantes. Jueves 3 de marzo, candidatos nariñenses al Senado de la República. Hora 7 de la noche. Posterior al foro, mesa de análisis de las propuestas y campañas políticas con invitados especiales. Transmisión por CNC Pasto, CNC Más a nivel nacional, redes sociales y canales aliados. CNC Pasto, el canal de la democracia. Saludo cordial a todos los televidentes del canal CNC, CNC Plus, redes sociales propias, Nariño Noticias y los canales aliados que nos enlazan en este momento en este encuentro directo con los candidatos al Congreso de la República. Hoy tendremos el segundo grupo de aspirantes a la Cámara de Representantes, quienes contestarán un cuestionario técnico sobre las propuestas y necesidades del departamento de Nariño. Para este ejercicio contamos con la presencia de nuestro director de noticias, Paulo Paz, quien será el moderador durante estos 3 días de foro, y el análisis de 2 profesionales que calificarán las propuestas y desempeño de los aspirantes. Nos acompañan posterior al foro el exrector y docente de la Universidad de Nariño, Carlos Olarte Portilla, también Fidel Díaz Terán, docente y expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. La ubicación de los candidatos fue sorteada minutos antes del encuentro. Para el desarrollo del gran foro también tendremos un espacio de 1 minuto con 30 segundos para la respuesta y una réplica en el caso de solicitarse de 30 segundos. Hoy en el escenario contamos con las candidatas Xiomara Erazo del Partido Dignidad, Hilary Ágreda del Partido Liberal, Jennifer Almeida del Partido de la U. Sean ustedes bienvenidos a este foro por la democracia en el canal CNC. Gran foro de candidatos del departamento de Nariño al Congreso de la República. Sus perfiles, propuestas y visión del nuevo gobierno en Colombia. Las necesidades y fortalezas para el suroccidente del país. Martes 1 de marzo, Bloque 1, Cámara de Representantes. Miércoles 2 de marzo, Bloque 2, Cámara de Representantes. Jueves 3 de marzo, candidatos nariñenses al Senado de la República. A todos los televidentes y seguidores en redes sociales, bienvenidos. Aquí estamos con este encuentro con los candidatos a la Cámara de Representantes, nuestro segundo round, como lo hemos denominado, y por supuesto, escuchando las propuestas, los perfiles de cada uno de los integrantes de esta gran campaña electoral que se cumplirá el próximo 13 de marzo. Entramos en materia y en primera instancia les pedimos la presentación con 2 minutos para cada una de nuestras candidatas hoy presentes, su presentación, su perfil y por supuesto la bienvenida para televidentes y seguidores en redes sociales. Candidata Xiomara Erazo, adelante. Bueno, mi nombre es Xiomara Erazo, soy una mujer nariñense, nací en la ciudad de Pasto, hija de una familia sencilla, trabajadora, que poco a poco ha ido construyendo un criterio político y ciudadano para nuestro departamento. Estudié en la Universidad de Nariño, soy egresada de nuestra gloriosa universidad, soy abogada, administradora pública. He tenido la posibilidad y el privilegio de instruirme dentro de la universidad privada, Universidad Externado de Colombia, en una especialización en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Económico, becaria de la Escuela Nacional de Administración Pública de París, y he venido trabajando en diferentes entidades, en el ejercicio de la función pública alrededor de 10, 12 años, de la mano con las comunidades, aportándole mi experiencia profesional, académica y personal a esta apuesta partidaria, organizativa, pluralista, donde queremos invitar a las familias nariñenses a que hagan parte. He venido trabajando también con el sector del empresariado, el tejido empresarial de Nariño, con las mujeres. Fui electa en el 2019 como consejera ciudadana de mujeres de Pasto. He también trabajado un poco de periodismo desde el año 2020 y he asesorado a diferentes entidades públicas en cooperación internacional, 4 años como asesora jurídica del Consejo de Pasto, y sobre todo y ante todo una luchadora por la dignidad de nuestros nariñenses. Muy bien, muchas gracias, candidata Hilary Ágreda del Partido Liberal.
Hola, un saludo también extensivo para todas las personas que se conectan en este momento con este espacio de responsabilidad, de información. Me siento hoy orgullosa y honrada de compartir además SED con mujeres, que este sea un espacio también que se preste y se piense en que vamos a hacer desde las apuestas de género, especialmente desde esa fuerza femenina, quienes lleven la voz al Congreso. ¿Quién es Hilary? Hilary es una mujer vecina del municipio de Pasto. Tengo 34 años, tengo y hago parte de muchos procesos sociales, de aportarle también a la construcción del tejido social desde los escenarios barriales, populares, desde los escenarios comunitarios también. Soy egresada de la Universidad de Nariño, del programa de Ciencias Sociales. Actualmente me estoy formando para ser abogada y vengo trabajando en el ejercicio también desde el sector público desde hace aproximadamente 7 años. He podido representar los intereses de las poblaciones y de los sectores poblacionales que me han dado la oportunidad de ser su voz, de representarles, y en este momento seguimos el hilo conductual y tomamos la fuerza y el empuje necesario con esa fuerza y la seguridad que nos dan los sectores sociales, los sectores feministas, los sectores diversos también, porque Hilary es quien llegará a revolucionar esos ejercicios de política tradicional, ondeando las banderas libertarias desde esa izquierda gaitanista. Muchas gracias, Hilary, y de igual manera le damos la bienvenida a la candidata Jennifer Almeida del partido de la U. Bienvenida. Muy buenas tardes, Paulo. Muy buenas tardes a mis compañeras de SED y a todo el equipo y familia CNC, a todos los que nos acompañan hoy. Soy Jennifer Almeida, candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U 104. Soy ipialeña de nacimiento. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Bogotá, Administración de Empresas. Soy de la Pontificia Universidad Javeriana. Hice una especialización en gerencia de proyectos y también una especialización en gerencia de mercadeo. Yo vengo del sector privado, mi experiencia es en el sector privado, he trabajado en cargos ejecutivos en multinacionales como Pepsi, como el grupo Nutresa y como CMPC Drivers. Hace 5 años retorno nuevamente a la ciudad donde nací, a Ipiales. En coincidencias con la vida me caso también con un ipialeño y decidimos volver porque vemos que hay mucho por aportar y consideramos que con un granito de arena podemos sacar adelante también todas esas necesidades que tiene Nariño y nuestro departamento fronterizo. Desde el sector privado he vivido la ausencia del gobierno. Vengo de trabajar de una empresa que es la única zona franca acá en el departamento de Nariño. Hago parte del proceso de exportación de alimentos congelados a Ecuador y a los Estados Unidos, y precisamente mirando esas necesidades que tenemos todos los empresarios de micro, pequeñas, medianas empresas, trabajadores independientes, nace este deseo de contribuir desde el Congreso al desarrollo de un Nariño sostenible y competitivo. Muchas gracias, muy bien, bienvenidas, y de antemano les damos a conocer a los televidentes, seguidores en redes sociales, sobre algunos invitados que teníamos el día de hoy. Diego Nixon Ortiz, candidato del partido de la U, envió un documento mencionando no poder asistir al debate por compromisos de orden personal que le impiden el mismo. Rafael Escrucería, del partido de la U, estuvo en el canal CNC, lo abandonó minutos antes de iniciar este debate, una decisión personal, y por parte de Román Palacios de Cambio Radical no se comunicó con nosotros ni tampoco se hizo presente para darle claridad a los televidentes sobre lo que habíamos mencionado en expectativa de los aspirantes que estarían hoy en este debate y sobre todo en este foro de conocimiento alrededor de lo que será la participación en el Congreso de la República. Iniciamos con los temas y de hecho empezamos en un orden muy parecido al que realizamos ayer, pero teniendo en cuenta otras temáticas, y tiene que ver básicamente con la situación del componente social y el componente de seguridad en el departamento de Nariño. Respuesta de un minuto por cada una de las candidatas y por supuesto con la posibilidad de réplica en el caso de ser necesario. El departamento de Nariño, como lo veníamos mencionando, está afrontando una grave situación por la presencia del conflicto armado.
se le ha provocado o se ha provocado una crisis humanitaria reflejada en desplazamientos, confinamientos, entre otros. La pregunta puntual es, ¿cuáles podrían ser proyectos o los proyectos estratégicos con inversión del Estado que podrían ayudar a recuperar territorios con presencia del conflicto armado? Empezamos con Xiomara Erazo. Un minuto. Dentro de nuestro catálogo Nariñenses con Dignidad proponemos, uno de nuestros puntos es seguridad y paz para los territorios. El conflicto social y armado, la delincuencia común, la delincuencia urbana y rural deben tratársela de manera diferente, darle un trato diferencial. Para nuestros campos, incentivar la sustitución de cultivos de uso ilícito, combatir el narcotráfico con mayor incentivos en la asociatividad, cooperativismo para nuestros campesinos, para nuestros indígenas, para toda la ruralidad de nuestro departamento. Esto permitirá impulsar realmente unas unidades productivas que le den oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres. Y en la ciudad, mayor énfasis en la policía de convivencia, prevención de bienestar y convivencia para nuestras ciudades. Las dificultades de la ciudad son muy diferentes a las del campo y es inmediato generar un debate donde se tenga en cuenta también la frontera colombo-ecuatoriana y el tema del Pacífico nariñense. Muy bien. Tiempo y a continuación Hilary Ágreda, un minuto para la misma respuesta. Un segundo, Hilary, vamos a tener su counter y con precisión para que dé su respuesta. Adelante. Yo creo que hay que atender y atender algunas particularidades que tiene el territorio colombiano, entre tantas que somos el territorio colombiano y también como departamento, porque estamos pues con varias zonas, 13 subregiones con diferentes necesidades, pero hay que tener algo muy en claro y es también esa satanización que se le da al pueblo campesino. Se lo califica como delincuente cuando en realidad lo que hace es asumirse dentro de esas dinámicas reales que tenemos como departamento. La hoja de coca como tal, vista desde una posibilidad terapéutica, medicinal, incluso de uso textil, nos permitiría a nosotros avanzar para poder en realidad potencializar todas esas necesidades y atender también la disminución de las violencias que tenemos, no solo en los territorios, sino también en los campos urbanos y de las ruralidades que tiene la cabecera como San Juan de Pasto. Muy bien, la misma pregunta para la candidata Jennifer Almeida, ¿cuáles podrían ser esos proyectos estratégicos con inversión del Estado que podrían recuperar esos territorios hoy afectados por el conflicto? Bueno, considero que esto se debe atacar desde raíz. Vemos que estos territorios están ahorita enfocados en todo el tema de cultivos ilícitos, precisamente porque no hay oportunidades para el campesino. Los campesinos no toman esta decisión porque quieren hacerlo, ellos lo toman porque tienen hambre, porque necesitan trabajar y salir adelante. Entonces, desde el Congreso debemos garantizar unos planes contundentes para ellos, para que sustituyamos ese tipo de cultivo y le demos otra oportunidad a ellos para que puedan vivir rentablemente del campo. No es posible que queramos quitarles a ellos ese ingreso, pero no le demos otras alternativas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Generar agroindustria para ellos, para que el campo sea un ingreso seguro, que tengan una calidad de vida digna y que puedan vivir rentablemente del campo. Bueno, muy bien. Siguiente consulta sobre este foro democrático en el canal CNC, pregunta de un minuto y es enfocado al siguiente tema. ¿Qué hacer con la crisis migratoria que afronta Nariño en ciertas épocas del año? Inicia Hilary Ágreda. Un minuto. Yo creo que hay que tener en cuenta que nosotros también hemos atravesado por un sistema y por una dinámica de migración interna. Entonces, para nosotros, la verdad, no sería una eventualidad, sino que hay que asumir también que estamos dentro de un departamento fronterizo, que debemos fijar políticas públicas que atiendan también a la población migrante y que también seamos solidarios con esas particularidades por las cuales nosotras en algún momento logramos también y emigrar hacia otros sitios. Volvemos al tema, por ejemplo, que estamos en un territorio fronterizo como Ipiales, Ecuador, por el Putumayo, también tenemos otras zonas donde hemos emigrado, entonces yo creo que hay que atender la verdad desde una posición política, desde una posición social, que atienda también estas economías y que le dé
con prontitud y exactitud la trascendencia que merece el proceso migratorio. Bueno, muy bien. La misma pregunta para la candidata Jennifer Almeida. Bueno, vengo de Ipiales, ustedes saben pues que estamos en toda la frontera con el Ecuador y hemos vivido muy de cerca este tema de nuestros vecinos venezolanos que vienen muy tristemente a buscar oportunidades a nuestro país y están de paso también buscando oportunidades en nuestro territorio, en nuestra región. Considero que deben existir ciertas ayudas para ellos, pero también considero que debe ser contundente revisar el estatus de cada uno de ellos, ya que vemos que tristemente se ha incrementado la violencia con la llegada de algunos vecinos que por ciertas razones pues no son el ejemplo de la mayoría de los venezolanos. Vemos como tristemente ha incrementado la violencia con su llegada, pero también debemos incentivar que ellos lleguen al destino donde quieren llegar y que a la vez le brindemos a nuestros ciudadanos la garantía de que ellos van a estar de tránsito y no se van a quedar porque nos están efectivamente quitando nuestros trabajos. Las labores que nosotros estamos haciendo, las están haciendo ellos a mitad de precio con un trabajo regalado. Candidata. Y eso tampoco lo podemos permitir. Bueno, vencía su tiempo también. La misma pregunta para la candidata Xiomara Erazo del Movimiento Dignidad. Bueno, el tema de migrantes no se lo puede estigmatizar. Tenemos que reconocer que la situación de migración para el departamento de Nariño es una situación que históricamente ha permanecido por ser un departamento de frontera. La solución debe venir desde unas directrices nacionales donde se implemente un plan de atención integral a la población migrante, desde el censo, desde el tratamiento, desde la regulación, no desde la estigmatización. Todos los departamentos de frontera, como lo es Nariño y los otros que hacen parte de nuestro país, tienen esta situación y lo que debemos hacer es identificar realmente las problemáticas que surgen a partir de esta situación. El tema de frontera no necesariamente es endilgarle el tema de inseguridad a nuestros migrantes, sino por el contrario, es puntualizar en que la frontera hace que estas situaciones ocurran. Bueno, muy bien. Próxima consulta, nuevo componente, tiene que ver un poco con lo que ellas han tocado ya y tiene que ver con la situación del agro. Respuesta de 1 minuto. Primero, hay que mencionar sobre esta situación el antecedente de la grave crisis y la grave situación que dejan los tratados de libre comercio y los efectos de la pandemia y el narcotráfico en todo el país, en especial en el departamento de Nariño. ¿Cómo se debería abordar y crear políticas públicas para mejorar las condiciones de las familias en todos los sectores de Colombia? Pregunta de 1 minuto, ¿cómo minimizar los efectos económicos entre las familias más pobres de Nariño, proyectada para los próximos 9 años? Inicia la candidata Jennifer Almeida. Bueno, considero que el tema de agro es el camino de Nariño y es la misión. La agroindustria debe ser nuestra misión. Debemos garantizar desde el gobierno unas ayudas contundentes como lo son, validar que exista de verdad una regulación para todas las importaciones de alimentos y productos elaborados para Nariño que nosotros mismos somos capaces de producir y que estamos produciendo. Otro ejemplo, debemos también asegurar que los insumos agrícolas tengan un subsidio. Hoy en día el campesino no se está enriqueciendo como lo piensan. El ejemplo de la papa es un producto que hoy en día no podemos consumir porque está en unos precios totalmente elevados, pero los precios de los insumos hacen que el campesino en realidad no tenga rentabilidad. Debemos garantizar ese tipo de controles, que ciencia y tecnología haga parte de todos los procesos de agroindustria y que tengamos unas redes empresariales rurales donde podamos hacer el acompañamiento a toda la cadena y tener una agroindustria real en nuestro departamento. Muchas gracias. La misma pregunta para la candidata Xiomara Erazo. Bueno, el tema de nuestros campesinos y del Nariño rural. Importante iniciar este comentario diciendo que Nariño le aporta al bolsillo colombiano el 1.6%. Tenemos un sector primario, nuestra economía se basa en el sector primario. ¿Y qué significa? Que dentro de nuestras propuestas y elevaremos este debate y es la renegociación de los tratados de libre comercio, específicamente los que se han celebrado con Estados Unidos y la Unión Europea, donde han permitido el incremento de los precios de los agroinsumos, de los insecticidas y demás.
demás. ¿Qué proponemos? La protección. El proteccionismo es necesario para nuestros campesinos, para nuestro sector primario. No puede suceder que Nariño sea la despensa de los alimentos que llegan a la mesa de los demás municipios de Colombia y no hayan las garantías suficientes. Las unidades productivas, que son las empresas de este sector, deben ser respaldadas a través de un plan integral de productos agrícolas donde tengan una prioridad estatal. La misma consulta para la candidata Hilaria Ágreda. Es muy importante partir, sí, de la renegociación que debe tener los tratados de libre comercio, partiendo además que venimos después de una crisis que nos deja una pandemia, que nos dejó a nosotros pues la particularidad de la pobreza, el abandono estatal para no poder seguir produciendo y ahora además un cambio climático que no nos permite a nosotros poder ejercer nuestras labores del campesinado como la siembra, la cosecha y después la venta también de sus productos. Además, le atacamos al pueblo campesino desde la facilidad que le decimos de la capacidad de endeudamiento, cuando en realidad nosotros deberíamos llevarles para la recuperación y el sostenimiento del territorio beneficios en pro de nuestro campo, que es el que nos sostiene, en el entendido de que Nariño se encuentra con muchas fallas geológicas y geográficas que no nos permite quizá avanzar en su trazado vial, pero sí nos permite seguir trayendo el alimento hacia nuestros hogares. Bueno, muchas gracias. Rápidamente, componente de seguridad, que siempre ha sido un reclamo generalizado en el país. Aunque existe una nueva ley de seguridad ciudadana, hace falta la efectividad en su aplicación. Escándalos como los que se han podido en este caso mencionar de la policía, el ejército, la fuerza pública, incluida la fiscalía, o como lo que ha pasado hoy en el país con el IMPEC. ¿Qué proponen ustedes? ¿Se hace necesaria una reforma o un ajuste al funcionamiento del Estado en ese componente? Inicia Xiomara Erazo. Necesariamente tenemos que hacer una reforma a nuestro sistema acusatorio, a nuestro sistema judicial, a nuestro sistema penitenciario, a nuestro sistema de policía. Mayor recurso al pie de fuerza con sentido y con enfoque social y vocación social para nuestra comunidad, para nuestras ciudades y para nuestro departamento. No se puede seguir implementando desmedidamente el pie de fuerza sin enfoque de derechos humanos. Es importante que la seguridad se base en la convivencia ciudadana, que realmente se cumpla esa vocación de contribuir a la paz y al bienestar de los territorios, de las ciudades, y para eso tenemos que hacer varias reformas administrativas, judiciales, aumentar el número de jueces, por ejemplo, en nuestro Nariño rural, en los lugares donde haya habido énfasis en conflicto social y armado, policía judicial, órganos de investigación eficientes con enfoque de género también. Muy bien, la misma pregunta para Hilaria Ágreda. Yo creo que ahí hay que empezar también a tener en cuenta que los mecanismos de acceso a la justicia no son suficientes, son inoperantes y también desgastan el proceder que tenemos como ciudadanías para llegar a eso. Además que la escuela que reciben las fuerzas militares, también la policía, el IMPEC y demás, son siempre para estar oprimiendo al pueblo. Yo creo que hay que hacer una reestructuración desde la base, desde la escuela de formación que ellos reciben, teniendo en cuenta que se deben a una misión netamente comunitaria y al servicio de las ciudadanías. Ampliar también ese pie de fuerza, como lo decía la compañera, en esos territorios donde es difícil quizá que haya el acceso a la justicia, con jueces y juezas que en realidad nos den las garantías para que nuestros derechos no se vean vulnerados, que no tengamos que llegar nosotras a tragedias y a después tener que movilizarnos en pro de la vida digna y de la seguridad que merecemos como ciudadanías. La misma consulta para Jennifer Almeida. Una reforma en cuanto al aumento de pie de fuerza es adecuado. Sin embargo, debemos garantizar que se trabaje articuladamente con los alcaldes, gobernadores, para saber cuáles son esas necesidades de la comunidad. Es que las personas que delinquen no delinquen porque quieren, delinquen por una necesidad y es hambre. Eso debemos garantizar desde la sociedad, ver cuál es el problema de raíz y poder atacarlo en conjunto con las Fuerzas Armadas y también con toda la comunidad y con la alcaldía, gobernadores y demás. Muy bien. El sector de la educación en todos sus niveles sufre por la insuficiente infraestructura y cobertura, además de pocas garantías de conectividad en sectores alejados de centros urbanos.
falta de docentes y seguridad en algunos territorios. ¿Qué proponen ustedes para ampliar la cobertura de la educación universitaria expresamente en Nariño? Inicia Hilaria Ágreda. Yo creo que debemos tener en cuenta que el departamento cuenta con 13 subregiones y es hasta allá donde debemos impactar nosotros con la educación superior, además que tenga garantías de permanencia, no solo para las personas que acceden al sector educación, sino también para los docentes que van y acuden a esta importante misión. Y esos programas además también adecuados y con la intención de poder impactar de acuerdo a las necesidades que también tenga cada territorio. Hay una fuga de cerebros, la gente se nos está yendo en aras de conseguir otras oportunidades y además no quieren volver tampoco a su territorio porque sería un retroceso, cuando en realidad nosotros deberíamos siempre, después del empoderamiento, poder ir a aplicar también lo aprendido y generar desde allí pues otros procesos que demuestren que podemos avanzar, que podemos también tener una capacidad investigativa y que deben haber garantías de permanencia y de no deserción para las personas que acceden. Muy bien, muchas gracias. Jennifer Almeida, ¿su posición? Claro que sí, debemos garantizar la ampliación de cobertura de toda la educación superior a Nariño. Hoy en día, tristemente, estamos en menos del 26% en cuanto a cobertura de educación superior. ¿Qué debemos hacer? Que existan unos programas adecuados que vayan conectados a lo que Nariño puede desarrollar, como lo acabo de hablar, el tema de agroindustria. Hoy en día no vemos programas o suficientes profesionales que conozcan del tema de comercio exterior, de ingeniería industrial, de ingeniería de alimentos y muchas otras que pueden generar de verdad un desarrollo para Nariño. Entonces, cobertura, pero también una calidad de programas que esté articulada con lo que nosotros debemos desarrollar en nuestro departamento, como un departamento fronterizo, pero también como un departamento que debe trabajar por la agroindustria, que sea una realidad, porque hoy en día es inexistente y por eso la educación también debe ir de la mano de las instituciones privadas para que garanticen desde el primer empleo a nuestros recién egresados esa vinculación y esa experiencia que necesitamos. Muy bien, tiempo y en su respuesta, candidata Xiomara Erazo. Bueno, dividiré de dos maneras, educación superior y educación básica primaria. Educación superior, básicamente cumplir los acuerdos que se llevaron a cabo entre el gobierno y las universidades públicas y privadas en el 2018, acuerdos donde se planteó reforma al ICETEX. No se puede, las 10.000 familias colombianas pagan intereses sobre intereses y eso no lo podemos permitir. Y ese es uno de los puntos, reformar ICETEX. Que se tenga en cuenta el cumplimiento de los acuerdos en el sentido de actualizar el valor de las transferencias educativas. Tenemos que reformar el artículo 86 y 87 de la ley 30, que son la manera de sustento de financiación educativa. Planes para los estudiantes NINI, que ni estudian y ni trabajan. Y educación básica y media, básicamente el PEI, proyectos educativos institucionales financiados, reformar el sistema general de transferencias y apoyo a nuestros maestros y maestras nariñenses. La misma consulta, Hilaria Ágreda, para cerrar. ¿Usted abrió esta? Ah, yo la abrí. Usted la abrió, perfecto. Último componente y tiene que ver con conectividad. Es urgente el desarrollo vial del suroccidente del país, en especial del departamento de Nariño con el resto de Colombia y el continente. ¿Cuál es su posición frente al gobierno nacional, o cuál sería su posición frente al gobierno nacional sobre el proyecto de doble calzada entre Cauca y Nariño? Inicia Jennifer Almeida. Bueno, vemos un ejemplo de algo que ahora es una realidad y es el proyecto de doble calzada que tenemos Pasto y Rumichaca. Lastimosamente no se ha culminado y precisamente por eso debemos garantizar desde el Congreso ese control político. El proyecto que nos acaban de nombrar es totalmente importante llegar al Congreso, sacarlo adelante, que sea una realidad y que como funcionaria, como congresista podamos garantizar ese control, que los recursos lleguen donde tienen que llegar, que se hagan los plazos que deben hacerse y no por el contrario en el ejemplo de Rumichaca, de Pasto Rumichaca, que es una obra inconclusa, pasada del tiempo estipulado y que hoy en día no sabemos qué va a pasar. Desde el Congreso debemos hacer todo ese control político para que los presupuestos que están aprobados a X o Y proyecto pues lleguen en el momento que deben llegar y lleguen completos, no incompletos. Muy bien, muchas gracias. Xiomara Erazo, sobre posición de la infraestructura.
La competitividad se basa en el énfasis que se haga en la conectividad que tenga nuestro departamento. Si hay conectividad para nuestro departamento a nivel de vías secundarias, terciarias y demás, lograremos una competitividad eficiente, eficaz. Y también el tema de conectividad en materia de comunicaciones. Pero para el tema de conectividad, como la que mencionas, de Cauca, de Nariño a Cauca, es indispensable hacer énfasis. Nariño no puede seguir relegado por el olvido, por el centralismo tan fuerte a nivel administrativo, a nivel político, que históricamente se ha venido manejando. Nuestro progreso como departamento, nuestro desarrollo y el de nuestras familias nariñenses van a depender sí o sí, siempre y cuando se invierta en este tipo de vías. No podemos concebir que solamente tengamos una vía 4G y que esta Nariño-Cauca esté prometida hace, muchísimos años y que los gobiernos no hayan podido cumplir. Esa es una exigencia y un debate de obligatorio cumplimiento para nuestro departamento. Hilary Ágreda, su posición. Control y el ejercicio de veeduría sobre las concesiones es muy importante y eso también se logra cuando contemos una bancada que esté a favor también de todas las dinámicas, porque es que no solo, si bien ahorita lo que nos compete frente a la pregunta es ese trazado y esas vías que merecemos como nariñenses entre Cauca y Nariño, pero es un proceso que ya está dado hace mucho tiempo, es de exigirle simplemente su cumplimiento, pero además hay ver otras vías alternas que también nos pueden llevar hacia otros lugares que nos permitirían a nosotros no solo conocer, promover nuestro turismo, sino también poder llegar y aterrizar otras formas de beneficios para esos pueblos que también se ven en el olvido y están justo en esa zona, entre Cauca y Nariño. Y es después donde se ven también otras dinámicas de violencia porque hay un olvido estatal permanente. Bueno, muy bien. Muchas gracias a nuestras tres candidatas el día de hoy que se han hecho partícipe de este foro por la democracia en el canal CNC. Únicamente en 30 segundos, candidata Jennifer Almeida, despídase y por supuesto el mensaje final para los televidentes y seguidores en redes sociales. Muchas gracias por este espacio. Invito a todos el próximo 13 de marzo a votar por una campaña transparente, con experiencia, con gestión y con mucha vocación de servicio. Quiero que voten por una campaña que los invita a que renovemos el Congreso. Las nuevas generaciones tenemos también los conocimientos y toda la capacidad para poder representar adecuadamente a nuestro departamento. Votemos el próximo 13 de marzo por Jennifer Almeida, partido de la U104 a la Cámara. Muchas gracias. Los mismos 30 segundos para Hilary Ágreda de despedida y por supuesto mensaje final. Yo creo que llegó el momento de darle la oportunidad también a esas voces que salen desde lo popular, que salen desde ese sentir de las ciudadanías, en el ánimo de oxigenar los procesos al interior no solo del Congreso, sino de los gobiernos que nos han oprimido y ahora merecemos que sean en beneficio de las sociedades. Hilary, además de ser una mujer que se debe al sentir de las poblaciones, es una mujer que ha hecho de su proceso de vida su propio proceso de resistencia, el mismo que llevará al Congreso para gobernar con honestidad, legitimidad y con mucha autenticidad. Este 13 de marzo marquemos Partido Liberal número 103. Muchas gracias, Hilary. Y Xiomara, los mismos 30 segundos para su mensaje final. Bueno, yo apelo hoy a las familias nariñenses, a las mujeres, apelo hoy al voto de opinión, porque nuestra campaña, nuestro partido político no da bonos, no compra votos, no da lechona ni tamal. Yo apelo a la gente inteligente, capaz, nariñense, llena de dignidad, para que tengamos esta oportunidad de representar a las familias. Muchas gracias por el espacio y felicitaciones a ustedes también. Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto seguimos nosotros en este gran foro por la democracia en el canal CNC. Muchas gracias a CNC Más a nivel nacional, a los seguidores en redes sociales y mañana estaremos nosotros con 6 candidatos al Senado de la República, haciendo un debate alrededor de lo que serán sus propuestas. A nuestras candidatas, un enorme abrazo, mucho éxito en la próxima cita electoral, el 13 de marzo, y aquí estaremos muy pendientes del desarrollo de la campaña. Quédense aquí en la sintonía porque seguimos con el análisis de lo que han propuesto, de lo que han dicho y sobre todo lo que han mencionado las candidatas el día de hoy. Gran foro de candidatos del departamento de Nariño al Congreso de la República.
sus perfiles, propuestas y visión del nuevo gobierno en Colombia, las necesidades y fortalezas para el suroccidente del país. Martes 1 de marzo, bloque 1, Cámara de Representantes. Miércoles 2 de marzo, bloque 2, Cámara de Representantes. Jueves 3 de marzo, candidatos nariñenses al Senado de la República. Hora 7 de la noche. Posterior al foro, mesa de análisis de las propuestas y campañas políticas con invitados especiales. Transmisión por CNC Pasto, CNC Más a nivel nacional, redes sociales y canales aliados. CNC Pasto, el canal de la democracia. Muchas gracias por continuar con nosotros, televidentes del canal CNC, de CNC+, a todos los seguidores en redes sociales, a través también de los canales comunitarios, de todos aquellos que nos están enlazando durante estos días. Estamos en la última etapa, la última fase de esta carrera electoral para elegir quiénes serán los representantes de la Cámara por esta región del país. También las elecciones al Senado de la República. Se realizarán las consultas de partido que por estos días han tenido mucho movimiento. Y hoy, aprovechando pues a nuestros invitados especiales, vamos a hablar un poco también de ese tema del panorama nacional. Pero primero, darle la bienvenida a nuestros analistas y sobre todo preguntarles cómo les fue en la primera jornada de ayer. Doctor Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación a estos espacios que fortalecen la democracia. Muy honrado de estar en ellos. Y bueno, una experiencia realmente interesante, buena, porque es escuchar con muchísima atención los planteamientos de quienes aspiran a ser representantes a la Cámara. Así que, muy bien, y espero que a la audiencia que por los diversos medios se conecta con estos espacios, pues también les satisfagan nuestros comentarios, que los tratamos de hacer con la mayor objetividad y con el máximo rigor. Doctor Fidel Díaz Terán, bienvenido nuevamente y cómodos hoy, ¿no? Ayer nos decían por qué tantos hombres y hoy tenemos un panel de mujeres, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por esta invitación para conocer las opiniones y la forma de pensar que tienen los dirigentes políticos que quieren representar al departamento de Nariño. Qué buena coincidencia que para este segundo debate hayan tenido la presencia de las mujeres, que son sin duda una fuerza muy importante en la sociedad colombiana y en todo el mundo. Por lo tanto, complacido de estar aquí y de conocerlos y saber cuál es el pensamiento para el cambio social. Oiga, y les voy a preguntar a los dos, empiezo con usted, doctor Fidel. ¿Hay algo de temor en el tema de medios, presión por ser los últimos días, por cuidarse mucho en el discurso, el hecho de no asistir a todos los eventos por parte de los candidatos? ¿Qué piensa usted? Bueno, sin duda, ellos tienen sus propias mediciones a nivel de encuestas y a veces lo que uno conoce es que cuando se acerca el proceso ya electoral, ellos no quieren opinar demasiado para que personas que ya han sido sus seguidores dejen de serlo o no se arriesgan mucho para conseguir nuevos votantes para sus propias intenciones. De todas maneras, yo creo que hacen mal en no asistir a los foros que invitan todos los medios de comunicación, porque si de algo se nutre la democracia es del intercambio de pensamiento y de opiniones. Qué bueno fuera que todos los candidatos se acercaran a los medios de comunicación como este importantísimo canal para que la gente los conozca, porque el beneficiario, la persona que más se beneficia de este esfuerzo que hacen ustedes, sin duda es el elector, la persona que quiere conocer a sus candidatos y desde luego saber cómo piensan y qué podrían hacer hacia el futuro por ellos. Oiga, ¿algo de susto, doctor Carlos, cree usted? ¿O es únicamente reserva y cuidado? Bueno, yo coincido con la apreciación del doctor Fidel. Yo creo que en esta recta final cualquier manifestación puede ser malinterpretada y con ello perder uno o varios electores. De tal manera que yo creo que hay prudencia, hay mucho cuidado en lo que se expresa
y eso es lo que yo alcanzo a percibir. Bueno, muy bien. Empecemos con lo que hablamos con las candidatas hace unos minutos nada más en ese inicio de este gran foro, y era hablar sobre ese componente social y qué podrían hacer ellos. Una pregunta que nosotros también hicimos ayer, que es muy importante hoy, sobre esos proyectos estratégicos del Estado. ¿Tienen conocimiento de territorio? ¿Están enfocadas sus ideas, sus propuestas sobre esto, doctor Carlos? Bueno, primero, unos segundos para destacar la presencia de las mujeres. Aquí no podemos desconocer que en Colombia las mujeres se han abierto los espacios a punta de lucha y que surjan liderazgos femeninos, liderazgos de las minorías, es saludable para fortalecer la democracia. Obviamente, sin excepción, las 3 personas que participaron hoy creo que están en formación, creo que pueden llegar a convertirse en lideresas bien importantes para nuestra región, y en el tema concreto creo que las respuestas fueron demasiado genéricas y quizá no con un conocimiento profundo de la compleja realidad que tiene nuestro departamento. De tal manera que nos pasó algo similar a lo de ayer, Sí. en cuanto a que las respuestas fueron muy similares, pero también muy generales, sin algo concreto, donde tenían la oportunidad de especificar cuáles acciones concretas impulsarían desde su papel como legisladoras. Esa visión que usted también compartía ayer, doctor Fidel, sobre esa situación alrededor de lo que puede ser el orden social, el tema de conflicto y demás, ¿le quedó la misma sensación a usted hoy? Sin duda son una expresión de la mujer colombiana y también internacional. Como es conocido siempre, las mujeres han sido las víctimas en todos los procesos sociales, ya sea por exclusión, por no darle la oportunidad. Si usted ve la participación de la mujer en los procesos electorales, es muy reciente comparado con otros procesos que se han llevado a cabo en otras partes del territorio y del mundo. Entonces yo creo que la participación de ellas es muy importante, denota el interés por contribuir con su conocimiento, con sus experiencias y sobre todo con ese papel que la caracteriza tanto a la mujer, que es el empuje y sobre todo las ganas de transformar la sociedad. Creo que en eso ellas han hecho una buena aproximación. Sin duda, les falta más contundencia en la presentación de cada una de sus iniciativas, quizás por la experiencia reciente que tienen en temas del debate político, pero seguramente son líderes que a futuro vamos a oírlas nombrar frecuentemente por su grado de compromiso que ellas puedan tener. Bueno, muy bien. Y sobre ese mismo camino estábamos nosotros indagando sobre el tema del agro, y doctor Fidel, y preguntábamos sobre esa crisis económica que se viene, ¿no? La situación es muy compleja, se habla del año 2031-2032, según la proyección del gobierno nacional. ¿Y qué va a pasar con la economía familiar? ¿Qué va a pasar con esos hogares campesinos? ¿Qué va a pasar con esos hogares en las ciudades de estratos bajos que se van a ver complicados? ¿Cuál fue la visión y sobre todo qué analizó de lo que ellas mencionaron? Bueno, ellos mencionaron muchos el tema especialmente del agro, porque pareciera ser que todos coinciden en que si no se resuelve la desigualdad que genera en la sociedad colombiana, el tema de la violencia nunca se va a eliminar en Colombia. Por el contrario, las desigualdades que sucede en la sociedad en general, pero particularmente en el sector agropecuario y en el sector rural, creo que es lo que más golpea a todas las familias. Por lo tanto, yo creo que es importante seguir insistiendo que si Colombia quiere tener un proceso democrático, transparente, es necesario que toda la acción estatal vaya a brindar mejores oportunidades al pueblo campesino, que ha sido el único receptor de la violencia generada en diversos campos del departamento de Nariño y del país. Yo creo que ellas han hecho la aproximación de que necesariamente tiene que trabajarse más por el sector agropecuario. Algunas de ellas hablaron sobre el tema de las importaciones, poner nuevos aranceles para que
no entren los productos que compitan con la producción local y nacional. También hablaron de los subsidios que el Estado debería otorgar para poderlos desarrollar. Todas estas iniciativas que necesitan un estudio más profundo, porque no somos Colombia un país aislado, sino que hacemos parte de una comunidad internacional que tiene unos tratados y unas formas de operar dentro de los acuerdos comerciales a nivel mundial. Pero sin duda, todo lo que se haga para beneficiar el desarrollo rural es un factor que potencia no solo el bienestar de la sociedad, sino el desarrollo colombiano. Y para usted, doctor Carlos, ¿cómo vio ese componente? Bueno, yo creo que aquí tienen un conocimiento más amplio y es obvio, la tradición agrícola del departamento de Nariño pues hace que nos interesemos más por esos temas desde la propia formación en el colegio. Y también está claro que las tres identifican una necesidad inaplazable de mejorar integralmente las condiciones de nuestras campesinas, de nuestros campesinos. Aquí hay un conocimiento más amplio, repito. Y por supuesto, como es parte del proceso de formación, deben complementar todos esos elementos que han acumulado con una visión más integral, porque es verdad, Colombia no puede convertirse en un país aislado del resto del mundo y, por ejemplo, para abordar el tema de los subsidios, para abordar el tema del proteccionismo económico, pues tiene que haber un conocimiento integrador con lo que pasa en el resto del mundo. Hoy, todas las semanas hemos tenido nosotros consecutivamente durante estos últimos meses un escándalo que tiene que ver con el tema de las fuerzas militares, que tiene que ver con la fiscalía. Esta semana fue con el INPE y el caso Matos, hoy precisamente sobre esta situación y una situación muy compleja. Le preguntamos a las candidatas si se hace urgente y sobre todo necesaria esa reforma o ese ajuste al funcionamiento de la fuerza pública y sobre todo estos establecimientos del Estado. Primero les voy a preguntar, antes de que hablen en concepto de lo que ellas opinaron, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina usted, doctor Carlos, sobre ese tema de la reforma? Bueno, aquí hemos escuchado tantas cosas sobre este tema muy viejo, más viejo de lo que pensamos. Sí. Me encontré un documento donde Simón Bolívar proponía fusilamiento y pena de muerte porque los niveles de corrupción eran espantosos. Imagínese desde dónde venimos. Luego... Pensábamos que se iba a retroceder unas décadas, se nos retrocedió unos siglos. Claro, ahora me voy a retroceder bastantes décadas. Hubo un expresidente que acuñó una frase que sorprendió en su momento, que hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Imagínese usted. Yo creo que en Colombia el problema de la corrupción es estructural, es complejísimo y lamentablemente afecta a todas las esferas, a todos los poderes y a toda la sociedad. Cuando al niño le dicen que sea vivo y que le quite el refrigerio a su compañerito, desde allí se fomenta una cultura que realmente ha alcanzado unos niveles espantosos y, como lo dije, creo que no hay rama del poder público ni tampoco actividad del sector privado que esté permeada por esos fenómenos de corrupción. O sea que aquí tiene que haber una estrategia realmente grande, muy grande. Aquí lo mencionaba y fue Xiomara la que decía que hay que hacer una reforma integral al Estado. Se han dado pasos importantes como la Constitución del 91, como en el avance en las garantías para el ejercicio pleno de los derechos, para convertir a Colombia en un Estado social de derecho. Pero aquí, aparte de las acciones y de las reformas, yo creo que se tiene que fortalecer la educación desde los primeros niveles, niños que vayan a la escuela rodeados de las garantías académicas, rodeados de las garantías de conectividad, rodeados de las garantías de la alimentación, porque el cerebro en los primeros años es cuando realmente
se forma, o sea que no es un tema fácil, no es un tema que se pueda resolver en un periodo presidencial, pero que sí es urgente. Y qué bueno sería que Colombia, en los índices de transparencia que se miden en el futuro, ocupe los primeros lugares y no como ocurre ahora, donde aparecemos muy mal librados en esas mediciones en cuanto a la lucha contra la corrupción, que debe dejar de ser retórica, que debe dejar de ser lugar común y que debe emprenderse con acciones claras, concretas y puntuales. Debería ser, doctor Fidel, entonces una de las primeras acciones del nuevo gobierno, independientemente de quién se elija. Tiene todo el fundamento y la razón. Decir que no solo se puede señalar a un organismo del Estado colombiano como pueden ser las Fuerzas Armadas, de los eventos de corrupción que tan tristemente pues han golpeado al país y a la nación. Creo que para eso debemos considerar el enfoque que nuestros dirigentes han tenido. Los países desarrollados, por así denominarse, aquellos que garantizan la calidad de vida de sus ciudadanos, eliminaron hace 250 años el famoso sistema que tenían ellos, que era el spoil system. Ese no es otra forma de administrar que a través de recomendaciones, de palancas, de conseguir coimas para poder conseguir los cargos de carácter público. Infortunadamente, si usted lee la historia colombiana, encontrará que en Colombia eso no fue la excepción. Aquí los primeros colonizadores llegaron y desde luego hicieron una diferenciación marcada en términos de los temas administrativos. Se encuentra que, por ejemplo, se consideraba que las artes y los oficios eran para la gente que no tenía educación y que las familias pudientes del país podían ellos y tenían el derecho de ser los líderes administrativos y que gobernaban. No hace mucho tiempo, aquí en Colombia no hacía falta educarse, sino ser descendiente de una reconocida familia para ser gobernador, ser alcalde, hasta ser presidente. Eso es lo que fue cooptando toda la vida ciudadana y desde luego generó el fermento de la corrupción a todo nivel. Entonces yo creo que lo importante aquí es entender que un país que quiera desarrollarse necesariamente tiene que poder transformar todas sus organizaciones de tal manera que la gente no dude. Cuando una persona en la calle deje de lanzar basura a un sitio que está limpio, cuando el niño, como ha dicho el doctor Carlos, entienda que lo que no le pertenece debe ser devuelto, que haya cuando las personas se encuentren cosas que no les pertenecen, haya un sitio donde las vayan a depositar y sus dueños las reclamen. Es decir, cosas tan elementales como esas es lo que permite decir que hemos eliminado la corrupción. Desde luego, yo diría que la corrupción no solo son en las esferas del gobierno nacional, porque a veces los funcionarios que hacen parte del gobierno son personas probadas, honorables y que tienen buenas intenciones para su trabajo. Sin embargo, también en el sector privado promueven contratos o acuerdos para poder ser ellos beneficiarios de contratos del Estado y promueven de esa manera también la corrupción. Entonces yo diría que hay que transformar la sociedad mediante la educación, desde luego, pero también no perder la esperanza que nos dieron cuando en el año 1991 se estableció la nueva Constitución y después con los acuerdos de paz pensamos que Colombia estaba cambiando. Bueno, muy bien. Y le voy a hacer ahí un dato que usted entregó para ir y enlazar con el tema que nos propone el doctor Fidel, que es el tema de la educación. Hoy la Fundación Abaco Colombia advierte que más de 500.000 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, es decir, son secuelas irreversibles, lo que usted mencionaba. Tendrán 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y una reducción del 54% en sus ingresos. Lo conecto con lo que mencionaba usted, doctor Carlos, alrededor del tema tan importante. En datos, y que nos los comparte aquí nuestra colega Paula Bolívar, en Colombia el 10,8% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición
crónica y en La Guajira el 26% padecen esta enfermedad irreversible. Estamos hablando de Colombia, no estamos hablando aquí de África. El 80% del cerebro, como usted lo mencionaba, y mire que es un dato científico alrededor de esta situación, se forma en los primeros 5 años de vida. Así es, científicamente. Por lo tanto, estos niños pues no tendrán los insumos para crecer y será muy difícil que desarrollen su capacidad intelectual. Eso lo menciona Juan Carlos Buitrago, precisamente desde la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Eso es un tema supremamente delicado que hay que ponerle la atención y sobre todo avanzar en políticas públicas que puedan fortalecer esto. No solamente en La Guajira, pasa en Nariño, pasa también en el Chocó, y una situación que es muy compleja pensando en las nuevas generaciones. Un tema bastante delicado. Vamos al tema de la educación, y usted lo mencionó, doctor Fidel, pregunta muy puntual, y era cómo fortalecer la educación, en este caso pública, universitaria. ¿Qué nos hace falta? ¿Por dónde se debe empezar y qué debe empezarse a proponer desde el Congreso? Yo creo que lo importante, como ayer los participantes en el debate lo afirmaron, es generar un mayor presupuesto para la universidad pública en general. La propuesta política de uno de los candidatos de pasar de ser gobernantes ellos de 4 billones a 14 billones, sin duda va a ser un cambio sustancial que va a permitir la ampliación de la cobertura en todo el sistema educativo universitario, porque la educación ahora en Colombia pues es un lujo para un segmento muy reducido de la población. Sí. Si usted hace la comparación, yo creo que el doctor Carlos debe tener las cifras más exactas, pero en Colombia no deben haber más allá de 800.000 estudiantes universitarios, de los cuales 400.000 pueden ser del sector oficial, sector público. Entonces, de una sociedad que tiene alrededor de 50 millones y de los 50 millones de habitantes, casi 32 millones son jóvenes, necesariamente hay que insistir en que la educación es el factor preponderante para lograr el desarrollo y solo se consigue cuando se financia adecuadamente. Y en el caso de las candidatas, ¿cómo vio sus respuestas? Bueno, yo creo que no tuvieron la suficiente contundencia para solicitar esto, decir que efectivamente la educación es un factor de movilidad social, como lo hemos mencionado y asegurado anteriormente, pero también que es la única posibilidad que cuentan las sociedades para poder mejorar su calidad de vida. Doctor Carlos, sobre el tema. Bueno, evidentemente Xiomara tiene un conocimiento del núcleo del problema. El núcleo del problema en educación superior es la Ley 30 y fundamentalmente lo estipulado en los artículos 86 y 87, que para no cansar a quienes nos sintonicen, congeló los presupuestos desde 1993. Entonces, el caso de la Universidad de Nariño, pues que tenía 3.000 estudiantes y ahora sobrepasa los 14.000, pero en términos reales el presupuesto es el mismo de 1993. ¿Eso reduce cupos? ¿Eso reduce...? Eso limita todo, limita el desarrollo del cumplimiento de las funciones misionales, limita la ampliación de cobertura. Yo creo que este tema se lo debe resolver y la única manera de resolverlo es asignándole a la educación lo que realmente necesita para fortalecerse en cualificación docente, en investigación, en implementación de programas de posgrado, de especialización, maestría y doctorado, y hacer una exigencia concreta, rendición de cuentas. Porque yo creo que la universidad, y sobre todo la universidad pública, está obligada a rendirle cuentas a su propia comunidad y a su entorno social, porque son recursos públicos que se invierten. Entonces, dos cosas: financiación en los términos que la universidad lo necesita, control social, rendición de cuentas, y fortalecer todo el sistema educativo para que no ocurran fenómenos como los que ocurren en este momento. Departamentos con una cobertura en educación superior, escúcheme esto que es preocupante, que no llega al 3%, contra regiones del país
que tienen una cobertura superior al 70%. Es decir, esa desigualdad que caracteriza a nuestro país en lo económico también se ve reflejado, esa inequidad en el acceso a la educación en todos sus niveles, especialmente a la educación superior. La necesidad la identifican las candidatas y la respuesta concreta en este caso, al menos en educación superior, sí la propuso la candidata Xiomara Erazo, Sí. en que hay una necesidad inaplazable, que es una tarea legislativa, de modificar los artículos 86 y 87. Esa es una de las acciones, pero hay que ligarle muchas más acciones para tener un sistema educativo robusto desde la base. Sí, necesariamente. El último componente que se trabajó en esta sesión en el foro con las candidatas es el tema de la conectividad y un proyecto en específico, que lo conocen muy bien, una necesidad urgente, y es más, se hizo una crítica alrededor de lo que se ha venido adelantando en el tema de infraestructura para el suroccidente del país. Sí, una vía 4G que está inconclusa, que no tiene solución, que tiene que conectar con el Ecuador, que necesariamente tiene que pensar con el norte del país, estoy hablando ya de Cauca y Valle del Cauca, pero también la posibilidad de que haya una mejor posibilidad para el transporte de pasajeros, carga y sobre todo el desarrollo de esta región de Colombia. Doctor Carlos, el tema del compromiso alrededor de cómo adelantar un proyecto tan importante como la doble calzada entre los departamentos del suroccidente del país. Bueno, yo nunca en los escenarios en los que he tenido que actuar, he llevado mensajes de desesperanza, pero también he llevado un mensaje claro de lo que en realidad ha ocurrido en nuestro departamento. La conectividad de nuestro departamento con el resto del país a través no solo de las carreteras y los puertos y aeropuertos ha sido una aspiración, sino que ha sido una verdadera frustración. Julián Buccelli, en mi modestísimo concepto, el hombre más visionario que ha nacido en estas tierras, pues diseñó todo un plan de conectividad con ferrocarril. Imagínense, ya había visorado la conectividad de Tumaco con la Amazonía y con Brasil. Y obviamente con el resto del país, en una época en que la infraestructura vial de Nariño era paupérrima. Sigue siéndolo, porque a la hora de la verdad tenemos una sola vía que nos conecta con el norte, una sola. No tenemos conectividad con el Putumayo. Es la peor carretera de Colombia, yo creo que una de las más peligrosas del mundo. Sí. Aquí sí tiene que haber un llamado a la unidad parlamentaria, pero también a la unidad de todas las fuerzas de la región para exigir que esa carretera se construya. Hay un compromiso, pero repito, tiene que haber un liderazgo que no se limite a la tarea parlamentaria, sino que sea capaz de convocar a todas las fuerzas vivas de este departamento para que ese proyecto sea una realidad y deje de ser un sueño, junto con la variante San Francisco-Mocoa, que también es inaplazable su ejecución y puesta en marcha. Usted, doctor Fidel, fue uno de los hombres que más siguió o ha estado detrás, le ha hecho veeduría, por ejemplo, a ese tema de infraestructura vial del suroccidente del país. Se sabe absolutamente todos los datos y ha sido un hombre muy preocupado por esa situación. ¿Es hoy prioridad eso en Congreso? Yo creo que no ha sido la prioridad en el caso de Nariño. ¿Por qué afirmo esto? Nuestros actuales representantes a la Cámara escucharon de voz del presidente Duque que antes de finalizar su mandato, él iba a dejar licitando y adjudicando la construcción de la carretera de la doble calzada entre Popayán y Pasto. Pues son, si no estoy mal, pocos meses lo que le hace falta al presidente Duque para que deje ese cargo, y tal vez los nariñenses nos vamos a quedar simplemente con la expectativa. Entonces, a los que han estado en la dignidad de representantes de la Cámara del pueblo de Nariño, lo primero que habría que preguntarles es eso: ¿qué pasó? ¿Por qué no se exigió el cumplimiento de esa importante tarea para el departamento de Nariño? Desde luego insistir que son proyectos
fundamentales para lograr un cambio en la parte económica del departamento de Nariño, por una sencilla razón. Las empresas se localizan o se relocalizan dependiendo de los costos del transporte, Sí. tanto de la materia prima como de los insumos necesarios para transformarlos. Entre más costoso sea traer y sacar los productos de Nariño, muy difícilmente puede ser competitivo en el interior del país. Por eso es que no vemos el asentamiento y el crecimiento de empresas industriales en nuestra región, en el departamento. Tenemos unas pésimas carreteras. Eso que nosotros denominamos Panamericana, que nos une entre Popayán y Pasto, pues no es sino un carreteable que ha tenido grandes dificultades en toda su construcción. Esa carretera no se hizo pensando en acercar o integrar este departamento del sur con el centro, sino para beneficiar intereses de carácter político de los propietarios de las tierras en el departamento del Cauca. Es más, la carretera entre el aeropuerto y la ciudad de Pasto no se ha concluido. Ese tramo no se ha ejecutado. Esa carretera fue abierta simplemente para conectar Pasto con el aeropuerto y era para tránsito liviano. Y ahora tenemos este monumento al despilfarro, como fue, por ejemplo, esta concesionaria que le dieron la oportunidad de hacer esa vía desde Pasto hasta Chachagüí. Esas empresas, no solo, como decía el doctor Carlos, privadamente decía, fueron beneficiadas, se las indemnizó, no construyeron la obra y además se llegó a conciliaciones con ellos sin haber construido en su totalidad esa carretera. Yo creo que sigue siendo una exigencia y las candidatas que hoy escuchamos tienen la intención de proponer algo, pero deben ser contundentes en que esto no puede ser un favor para el departamento de Nariño. Nariño es la frontera, es la entrada a este país y por lo tanto deberíamos tener unas excelentes vías que nos permitan disminuir los costos y acercarnos a los principales mercados del país. Y hace pocos días nos dieron nuevamente en la ilusión de que la San Francisco Mocoa pues ya empieza en operación y tiene una gran cantidad de líos judiciales alrededor de la firma contratista que seguramente van a generar situaciones complejas. Ojalá que no y este proyecto pues avance de buena manera. Sí, se habló de abril de 2021, estructuración de proyecto entregado por el Gobierno Nacional, se aplazó a agosto, de agosto a noviembre, de noviembre a enero, vamos en marzo y todavía el proyecto no tiene ese aval por parte del Gobierno Nacional, se quedará ya pues para el nuevo gobierno. Bueno, muy bien, vamos a entrar a la última parte y es la calificación de las candidatas de hoy, 3 que nos acompañaron aquí alrededor de este proceso, de conocer sus propuestas y sobre todo conocer cómo será el final de su campaña y sobre todo la gran cita del próximo 13 de marzo, unos días nada más, que estaremos nosotros cubriendo aquí en una labor especial a través del canal CNC, de CNC+, estaremos entregando minuto a minuto cada uno de los datos alrededor de este preconteo que se realizará, que nos permitirá determinar cuáles son los candidatos elegidos a Cámara, también cuáles serán los senadores de la República, cómo se va a conformar el Congreso y cómo van a quedar las coaliciones, la definición de las coaliciones y cuáles serán los candidatos que irán pues en esa primera vuelta a la presidencia de la República. Doctor Carlos, ¿cómo le fue en primera instancia a Xiomara Erazo? Bueno, quiero abusar de su generosidad y si me permite 30 segundos para todo el tiempo que usted disponga, tranquilo. Para rematar el tema que veníamos hablando de la carretera que nos conecte con el resto del país. Le faltó a usted decirme réplica. No, es algo para que lo tengamos en cuenta, es una alerta. Hay unas páginas de recomendación a viajeros. Sí. Que se desplazan desde Alaska hasta Argentina o desde Centroamérica hasta la Patagonia. Pues me encontré con una sorpresa muy ingrata. La ruta que les recomiendan, una vez llegados a Bogotá, es Bogotá, Neiva, Pitalito, San Miguel, Ecuador, y quedaríamos literalmente borrados del mapa. O sea que mucho cuidado quienes tienen responsabilidades de carácter legislativo, de carácter ejecutivo aquí en esta región, esos proyectos, tanto el de la carretera doble calzada a Popayán y el de la carretera de la variante San Francisco Mocoa, rectificándola y demás,
pues no son proyectos menores y Nariño los necesita. De lo contrario, vamos a seguir sumiéndonos en la marginalidad, en el atraso y en la pobreza. Empecemos a ver el desarrollo y sobre todo el movimiento del gobierno nacional en una inversión importante para el suroccidente del país. Ahora sí vamos a las calificaciones. ¿Cómo le fue a los candidatos? ¿Cómo le fue a Xiomara Erazo? Bueno, yo creo que Xiomara, y esto no en ningún momento tiene un ánimo de ofenderla, está en un proceso de formación bien interesante. Tiene conocimiento, tiene experiencia, ha participado en varios procesos sociales y yo creo que esos elementos le van a permitir seguir forjando su liderazgo. La verdad, yo le veo mucho ánimo, mucho empuje, muchas ganas y eso es importantísimo, aparte del conocimiento que tiene. Doctor Fidel. Yo coincido con el doctor Carlos en la valoración de su aporte aquí en el debate. Sin duda, como hemos mencionado, un factor importantísimo para los políticos es la credibilidad, y esa credibilidad fundamentalmente es por la experiencia, por la capacitación, por la entrega que tenga. Ella sin duda tiene una meritoria hoja de vida que ha trabajado durante tanto tiempo y creo que en el proceso de formación que ella lleva seguramente va a ser una dirigente muy destacada en el futuro en nuestro territorio. Muy bien. Hilary Ágreda, doctor Fidel. Bueno, yo diría que sin duda trata de hacer una gran participación, representa un sector de la sociedad muy importante y muy vulnerable. Yo creo que en la medida que tenga más espacios de comunicación, integración y participación, tendremos en ella una persona mucho más dada a organizar y a liderar procesos de cambio en nuestro departamento. Para usted, doctor Carlos. Yo creo que no se puede desconocer que en este país estos grupos minoritarios la han tenido históricamente muy difícil. Por eso yo celebro que surjan estos liderazgos, celebro que haya gente dispuesta a buscar el respaldo popular para llegar a las representaciones en el Congreso, incluso a los cargos de elección popular, alcaldías, gobernaciones, porque no es fácil. De tal manera que es muy meritorio que Hilary intente conquistar estos espacios a sabiendas de que no es fácil hacerlo, sobre todo, repito, para estos grupos que la han tenido históricamente mucho más difícil que los otros. Su concepto sobre la candidata Jennifer Almeida. Déjeme decirle que me sorprendió gratamente su conocimiento sobre las potencialidades económicas que tiene nuestro departamento y su experiencia real, material, que no es teórica únicamente. De tal manera que igualmente celebrar que personas con esas características intenten incursionar en el mundo de la política, porque la política hay que transformarla en Colombia. Yo creo que aquí lo dijeron con claridad. Hay que conquistar el voto de opinión, el voto tiene que ser libre, el voto tiene que ser consciente, el voto tiene que ser por quien más convoque, por quien más convenza y para que luego para quien más cumpla con lo que se ha comprometido con los electores. Necesariamente. Para usted, doctor Fidel. En mi opinión, ella tiene pues una buena preparación, tiene una facilidad de expresión, conoce mucho su sector, especialmente la frontera. Creo que ese es un factor que debería ella potenciar mayor, y son personas muy jóvenes que están en un proceso de ganar credibilidad entre sus electores, pero sobre todo yo veo que en ellos una transformación de todo el liderazgo político que tiene la región. Necesariamente. Doctor Fidel, mañana tenemos un gran reto, candidatos al Senado de la República, todos ellos confirmados, será un panel importante que vamos a analizar a ver cuál es el papel de estos representantes del suroccidente del país, así que mañana nuevamente invitado. Muchas gracias. Bueno, muy amable, aquí estaremos. Gracias, Pablo. Muy amable. Doctor Carlos, igualmente, mañana un gran panel, un gran reto y analizar a ver cómo le van estos candidatos al Senado de la República. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, repito, el agradecido soy yo, un honor para mí estar en estos espacios y si usted lo considera, claro que aquí estaremos intentando hacer un muy buen análisis objetivo, sopesado, tranquilo,
pero recordando siempre que son los electores, las electoras quienes deciden su voto libremente. Así es, en efecto es así. La cita es el próximo 13 de marzo en el país con la elección del nuevo Congreso de la República. Muchas gracias por la sintonía. Mañana los esperamos a la misma hora. Tendremos, ya como lo hemos mencionado, invitados los candidatos al Senado de la República por el departamento de Nariño. Hay que tener en cuenta que esta es una votación nacional. Hay unos aspectos especiales que tendremos que analizar. Un cuestionario muy específico de las necesidades del departamento y la región. Y también situaciones especiales alrededor de la política. Les quedamos debiendo un poquito el análisis de lo que va a pasar en el tema en la elección presidencial, primera vuelta, segunda vuelta, vamos a ver si es que hay segunda vuelta o no, pero también cómo están conformadas las coaliciones que han tenido mucho trabajo por estos días. Continúe la programación del canal CNC, muchas gracias a nuestros invitados y aquí estamos nosotros, pendientes del desarrollo de la contienda que viene el próximo 13 de marzo. Muchas gracias.